Tiempo de Perashat Shavua. Gracias por acompañarnos. Estamos transcurriendo el anteúltimo Shabbat de, de- del tiempo común de los Shabbatot extraordinarios, especiales y a su vez comunes a todos los días de la semana. Sin embargo, este Shabbat es un Shabbat Kodesh que lleva un atributo muy especial que nuestros Jajamim llamaron Shabbat HaGadol. Y lo llamaron así con la dimensión de lo grande, de lo magno, porque este Shabbat es el Shabbat que está mirando, avistando la llegada de Hag Pesach. Y por cierto que evocando ese milagro único, impactante que hizo Kadosh Baruj Hu para con nosotros, para con el pueblo de Israel, eso califica a este Shabbat de un tiempo grande. No al Shabbat que es grande, Shabbat es grande por sí mismo, sino el tiempo que nos va a tocar por vivir. La próxima semana, en estas horas, estaremos revisando el Hametz en nuestras casas, o por lo menos cuando salgan las estrellas, para aquellas personas que no están en Israel. Y por otro lado, estaremos preparándonos para un tiempo que siempre se renueva y esperemos que más que nunca para la Geulah de Am Israel, como es el próximo Hag Pesach. Shabbat Gadol evoca el tiempo cuando hace más de 3.300 años atrás nos aprestábamos para salir de Mitzrayim, para ser sacados de Mitzrayim. Vayotzienu Hashem Elokeinu Misham, Beyad Hazaka Ubizderoa Netoyah. Como vamos a leer en la Gadá, y nos sacó de allí el Todopoderoso con mano poderosa y con brazo extendido. Lehotzi es Bene Israel, Me'eretz Efraim, hacerlos salir. Quiere decir, era difícil aplicar la voluntad del pueblo judío, no porque no la tuviera, sino que esa voluntad estaba extinguida, porque también los egipcios y el faraón lograron apagar hasta las llamitas más pequeñas. Solamente una chispa quedó en el interior del pueblo de Israel y con esa alcanzó para que se produjese esa movilización en ese día, en esa noche particularmente, donde Am Israel empieza a saborear, aún con la amargura del maror y con la dureza de la matzá, empezaba a saborear su Corban Pesach, su sacrificio en la noche de Mitzrayim, de un animal sagrado para los egipcios, y de esa manera mostrando una verdadera autonomía, soberanía, en última instancia esa Neemanut, una fidelidad que empezaba a asomar en sus corazones para con Akadosh Baruj Hu, y que luego iba obviamente a manifestarse en los tiempos y en los días de Moshe Rabenu, creciendo mucho más en esa emuná. Vayaminu Bashem Moshe Abdo. Tuvieron fe en el Todopoderoso y en Moshe su servidor. Shabbat Agadol es este Shabbat próximo que mira, como les decía, al tiempo de la Geula, al tiempo de la libertad. Y por eso los Jajamim resolvieron que la Haftará, que la parte de los profetas que permanentemente acompañen la lectura de la Sagrada Torá cada Shabbat, que esta Haftará sea especialmente particular. Digo especialmente porque hay tres escenarios en la Perashá, en la Haftará, que para mí representan un triángulo maravilloso y también impresionante. El profeta que nos habla es casualmente o no casualmente el último de los profetas de Am Israel, llamado Malachi, que vivió en los tiempos del segundo Betamigdash, cuando se le permitió a los judíos volver de Babilonia en la época persa. Allí está Malachi junto con Haggai y Zechariah, en esa tríada que van a marcar un poquitito todo el derrotero de lo que será el futuro del pueblo judío en su tierra. Un llamado al encuentro con el Kadosh Baruj Hu, al encuentro del hombre para con el hombre, el encuentro del hombre para con su prójimo, la búsqueda de la justicia. Y allí, el profeta Malachi, al despedirse en sus palabras de este Shabbat, nos va a decir, Zichru et
Torat Moshe Abdi, Asher tziviti oto bechoreb, Jukim u'mishpatim. Al Kol Bene Israel, Jukim u'mishpatim. Recordad la Torah de Moshe, mi servidor. El último profeta habla del primer gran profeta de Israel. Nos hace saltear 1500 años tal vez, o 1200 años, en la esencia, para volver a hablar de lo que representa algo que es lo esencial en la noche de Pesach. Se llama Masoret. Masoret es lo que cada uno recibe de su anterior. Malají, que no lo conoció, por supuesto, Moshe Rabbeinu, pero tiene estampada su enseñanza delante de su corazón y delante de sus ojos. En última instancia le pide al pueblo de Israel en nombre de su creador, Zichru Torat Moshe Abdi, Asher tziviti oto bechoreb, al Kol Israel, Jukim u'mishpatim. Recordad la Torah de Moshe, mi servidor, que le ordené a él en Joreb, en monte Sinaí, sobre todo el pueblo de Israel, leyes y estamentos. Y entonces allí aparece el segundo, el esencialmente importante profeta que es Moshe Rabbeinu. Y para cerrar este triángulo de profecía, nos dice el profeta Malají, y de ahí la conexión de esta Haftará con el Shabbat y con Pesach, y Neanoji Sholeach Lachem et Elías Anaví. He aquí que yo os envío a Elías el profeta, Lifnei Bo Yom Hashem al Gadol Be'anorá, antes de que llegue el tiempo, el día de Hashem, un día muy conocido por todos los profetas, muy hablado, porque es un día temerario en el cual todo lo que es elevado se va a aplanar y todos los que son altos se van a reducir. Nada habrá de poder superar el llano cuando se produzca el día de Kadosh Baruj Hu. Boer Katanur, dice, es un día que arde como el horno. Y ahí aparece Eliyahu Hanaví. Y Eliyahu Hanaví, que fue nadie como él, un hombre celoso de Kadosh Baruj Hu, ese fuego de horno que habla el profeta, que es el día de Hashem, Be'eshiv levavot al-banim belev banim al-avotam. Y habrá de tornar los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Nada más y nada menos. Todo esto es este Shabbat que me llama a mirar hacia atrás al profeta Moshe, a Moshe Rabbeinu, al profeta Malachi y anteriormente al profeta Eliyahu. Esa tríada creo que es la que nos ayuda, por sobre todas las cosas, a poder trascender todo lo que es hoy en día la tradición del pueblo de Israel. Y este es el Shabbat Agadol, un Shabbat magno, importante, impresionantemente importante, en donde ya en la tarde de Shabbat, alrededor de nuestra mesa o en la Seudah Shelishit, empezamos a hablar de la Gadá de Pesach, algo que va a ser nuestro correlato. Yo digo que es un correlato porque cada papá y cada mamá deben tener un relato para sus hijos. Deben tener un espacio como para poder regalarles en la noche de Pesach, más allá de lo que les regalan todos los días, cada mañana y cada atardecer y cada anochecer, pero no un regalo material. Regalarles sus ojos, su atención, sus oídos, su boca, su corazón, en una noche fantástica en donde no hay televisión, donde no hay celulares, donde no hay WhatsApp, donde no hay Facebook, donde no hay nada. El único face que hay es el rostro de mi hijo o el rostro de mi nieto, el rostro de mi esposa y el rostro de mis hijos, el rostro de mis amigos o de mis invitados. Y todo eso es PLP, reeditar lo que es el poder volver al recurso de la boca, al recurso de la transmisión, del vínculo. ¿Cuánto hace que la palabra también se ha enmudecido por tener tantos mensajes escritos y en WhatsApp y en SMS, en Instagram, en TikTok, en TikTok, no sé cuántas cosas más? Nos hemos quedado mudos.
La verdadera Geulá, que se explicaba ayer a mis alumnos en el Urfán, es la palabra. Así lo dice Rav Soloveitchik, no lo digo yo, no lo digo yo. Es la palabra, volver a ser protagonistas de la palabra. Pero no la palabra simplemente para gritar o enojarme o simplemente para pedir que no me moleste. La palabra que puede engalanar la vida del ser libre, asemejarse por fin al Todopoderoso. Por eso es Shabbat Agadol y esperemos que este Shabbat sea maravilloso también para poder empezar a vivenciar todo lo que es el camino de Hag HaPesach en nuestros días. Compartiremos este Shabbat la Perashá de Metzorah, como ustedes ven. Perashat Metzorah es una perashá no muy grande, no muy larga, 2 capítulos nada más en el libro de Baikra, 14 y 15. Y por supuesto que su centro es aquello que empezamos a analizar en Perashat Azriah, que era acerca de esta afección que nace en el hombre, que se llama Metzorah por la afección, pero Motzirah por la causa de la afección. Una persona que ha dedicado sus días, sus horas, sus noches, todos sus tiempos de oro a la calumnia, a las habladurías, al chisme, a todo aquello que lamentablemente se ha transformado en el modelo de acción de las personas. Llevar y traer, difamar, confundir la dignidad de la persona del otro. Bueno, todos entramos a ese nivel en el nivel de Metzorah. A veces no es la piel que se mancha, pero es la ropa que se mancha. Y si no es la ropa, son las paredes de mi hogar las que se manchan. Hay algo que empieza a crecer dentro de mí y que si no me percato de esa realidad, empieza a abarcar lo que me rodea. Y por cierto que el Metzorah es el peor ejemplo de lo que representa la pureza. Justo es, como decía la semana pasada, que debe hacer un llamado a toda la sociedad que lo rodea, tamé, tamé y kra. Impuro, impuro, debe llamar, debe pronunciar. Y es dramático. Es dramático porque nosotros entendemos de que si el Metzorah fuera tan solo un reducto de la antigüedad, entonces yo les diría, bueno, ya pasó. Y no es porque Hansen descubrió el bacilo y entonces entendió que era la lepra. La lepra es otra enfermedad. Se traduce aquí como el leproso, simplemente porque es la manifestación cutánea de lo que representa esta enfermedad que tiene que ver con todo tipo de pústulas y de granulaciones y de toda una enfermedad de la piel que hasta también cambia de color. Pero que en última instancia no son sino manifestaciones que me las autoprovoco. Yo no las llamaría autoinmune, ¿verdad? Pero yo las llamaría que es por autoimpunidad. Porque eventualmente yo pensé que estaba a resguardo, hablando mal de fulano o de sultán. Y en última instancia, todos los días se nos presenta esa realidad, porque todos los días alguien nos llama, alguien nos pregunta qué tal esta persona, qué tal la otra, y nadie puede faltar a la verdad. Aún diciendo la verdad, también estoy incurriendo en la Shonara. Entonces, claro, lo mejor que puede pasar, como dicen el profeta, Amaskil Baeta y la persona que sea inteligente, sabia en aquel momento, tiene que llamarse a silencio. Pero nosotros nacimos para hablar. De hecho, acabo de decir que esa es la realidad de Jaca Pesach, felizmente. Y en última instancia, nacimos para hablar. Pero la verdad es que nacimos para hablar la Shon Atov, no la Shon Abba. Y si la gente pudiera comprender que es la Shon Atov, hay que entrenarse mucho para hablar bien. Porque a veces uno entiende que hablar bien es adular. Y adular no es el hablar bien, adular es exagerar un lenguaje. Hablar bien significa entrenarse y para eso uno tiene que llenarse de contenidos que me enseñen, perdón, a cómo ser una persona moral, tener moralidad, tener ética.
tener midot y no aplastarlas, las midot, bajo el aspecto de ser una persona religiosa que cumplo con todas las mitzvot, pero que carezco de cero midot, atributos y cualidades. Y mucha gente, por supuesto, se ampara en la observancia estrictísima de las mitzvot, pero jamás encuentran un huequito para ser buenas personas. Leolam yehe adam yere shamayim baseter que bagalul. Siempre la persona deberá ser yere shamayim, temerosa de Dios, baseter, en su dimensión interior oculta, que bagalui, dice la tefilá, la mañana temprano, como en forma manifiesta. Dober emet bilbabo, modea la emet, perdón, reconoce la verdad y habla la verdad con su corazón. Y ahí, después de todo eso, puede ponerse a hacer tefilá delante de la cabeza. Pero la parte primera de esa oración es Leolam Yehe Adam. Uno tiene que ser persona ante todo y por sobre todo. Después vendrán los títulos, si es que los tiene. Pero ningún título me va a hacer a mí mejor persona. Nada, absolutamente nada. Lo que me va a hacer son las midot. Y las midot están allí, en la mesa, donde uno nace, donde uno crece, donde uno se educa, donde uno puede estudiar, por supuesto. Pero allí en la mesa de los padres, mesa que se nos transforma en nostalgiosa, melancolía, una melancolía muy grande, porque ya nos hemos alejado tanto de la casa de los padres y más que nada, al perderlos físicamente, todo ha quedado en la gran nostalgia de ese tiempo donde nos hicimos personas. Después vendrán las universidades, las yeshivot, todo lo que representan estudios. Después vendrán los títulos. Pero ¿de qué vale un título si uno no es persona? El Metzorá está en este Shabbat, Shabbat Agadol, justamente para mostrarnos la antítesis de lo que no se debe ser. Y por eso me parece que todo el objetivo de esta semana de limpieza, de Beritat Hametz, de sacar todo el Hametz y no dejarlo ni a la vista, ni poder hallarlo. Imagínense si trasladaríamos todo eso al ámbito personal, dejar todo aquello que nos hace soberbios, como la masa que se engorda, dejarlo de lado, que no se vea, que no sea visto y que no sea hallado. La Torah es ideal, yo siempre lo dije, mis maestros me lo enseñaron. El mundo de la Torah es un mundo ideal. Y ojalá pudiera yo atenerme un poquitito a ese mundo, poder ser lo que verdaderamente los otros piensan de lo que yo soy. Y que a veces obviamente sabemos que las cosas no son tan reales como se imaginan que son. Porque cada uno es un ser humano, cada uno tiene sus lados flacos, cada uno tiene sus debilidades, cada uno tiene sus impotencias, sus fracasos y sus tristezas también y sus angustias, como también tiene las alegrías. El ser humano es un todo, no es una parte nada más. Y por eso el Shata Metzorah dice que les traje lo que traducía mi maestro cuando habla del Metzorah, el día de su purificación. Y tenía que, Behubá el Cohen, tenía que ser traído al Cohen. El Cohen era el que diagnosticaba. Nos falta ese Cohen hoy en día. No lo tenemos delante nuestro, lamentablemente. Habrá de salir el Cohen afuera del campamento y verá el Cohen, y aquí que se ha curado de la afección de lepra del leproso. Ordenará el Cohen y tomará para que se purifique 2 pájaros vivos puros, y madera de cedro y púrpura escarlata e hisopo. Todo esto tiene que traer la persona para poder purificarse. Y el rabino de Slonim actúa sobre este aspecto. Belakaj la mitaher shetet ziporim hayot. Y tomará para el que se habrá de purificar, tomará para que se purifica 2 pájaros vivos. Así entonces nos dice que al pájaro él ordenará al Cohen, perdón, e inmolará, van a ser la shejitá de uno de los pájaros sobre una vasija de barro,
sobre aguas surgentes. Al-Maim Haim. Muy bien. Esto es lo que el rabino de Slonim nos pone hoy de manifiesto. El Rab dice entonces, dice, la explicación de todo este tema de los dos pájaros, hay que decir, porque encontramos en Perashat Tazria, la Perashá anterior, dice el autor, que Filut Leshonot de Gabei Metzorah. Encontramos una lengua duplicada, un lenguaje doble, duplicado con respecto al Metzorah. Ish Tzarua Utame, el hombre que está enfermo de esta enfermedad, de la Tzaraat, es impuro. Vejen Tamei Yetameenu Kohen, y por lo tanto, dice la Torah, impurificarlo habrá de impurificar el sacerdote. Betame Tame Ikra, y Tame Tame, dos veces será llamado. Quiere decir que todo el lenguaje del Tzarua, de esta persona que sufre el Tzaraat, se maneja con lenguaje doble. Ish Tzarua Tamehu. Tamei tameenu, tame tame. Todo el tiempo vuelve a repetir el concepto de esa duplicidad. Y la explicación dice que nos dijeron nuestros Jajamim, que en este caso citan un libro que no pertenece al canon bíblico, por supuesto, y que es el Sefer de Yetzirah, atribuido a Abraham Avinu, el libro de la creación, atribuido a Abraham Avinu. En el capítulo segundo dice, Ein betová le mala meonek, de en berra le mata minega. Una cosa maravillosa, dice el Sefer Yetzirah. Dice, no hay como entre las bondades superiores el concepto de oneg, que quiere decir disfrutar, lo placentero, oneg, ain, nun, gimel, y no hay en lo malo, en este mundo inferior, como el nega. Nega es la reconversión de la palabra oneg, cambiando el orden de las letras, el placer se transforma en tortura, diría yo, en nega, que es enfermedad. En Betovale Mala Meonek, quiere decir, explican los Jajamín, no hay como en el mundo elevado, en el mundo superior, como el placer, porque dice el profeta Yeshaya, Asti ta'anak al Hashem. Quiere decir, entonces habrás de tener placer certero, seguro, para con el Todopoderoso. Quiere decir que hemos alcanzado la meta esencial de nuestro servicio a Dios. Y frente a ese mundo ideal de lo que alcanzamos en la plenitud, se encuentra obviamente el daño a veces irreversible de los megaim, quiere decir de estas enfermedades que nacen en la piel, que es la herida más grande que hay. Y así como el camino, dice el Netivot Shalom, el sendero para poder llegar al Tajelit Tov, quiere decir a la meta, al destino de lo bueno, es a partir de la Shleimut, a partir de la completitud que estudiamos a lo largo de los viernes con el Rav Golbe, a nivel de dos niveles, dos escalones. ¿Cuáles son los dos escalones que para poder alcanzar la completitud del bien? El primer escalón es Sur Merra. ¿Se acuerdan que estudiábamos Nia Ishe Hafetz Haim? ¿Quién es el hombre que ama la vida? O ama sus días para ver el bien. Sur Merra va a hacer todo. El primer escalón es Sur Merra, apártate del mal. El segundo escalón es haciendo el bien. Por lo tanto, tanto por medio del amor y por el temor al unísono, que por medio de estos alcanzamos, obviamente, ese punto de Astit Anagd al Hashem. El amor y el temor celestial me llevan a ese grado de sumo placer para con respecto al Kadosh Baruj Hu, y por lo tanto, eso se contrapone y prácticamente es la antítesis de lo que hay aquí abajo, en la tierra, en la parte más baja de esa realidad, que es una tum'atfula. Así como hay dos fenómenos arriba, amor y temor, aquí abajo hay dos aspectos, tanto en lo que representa Sur Merra, apartarse del mal en el temor a Dios, y también va a ser todo de abajo en el amor a Dios. Dice, porque de eso, por esa realidad, es que se producen verdaderamente los Megaim. Y por eso es que en el Metzorá, dice el rabino de Slonim, de forma tan contundente,
se han duplicado los lenguajes en el Metzorá, Tamé, Tamé, Tamé y Tameenu, etcétera, para enseñarnos que lo que hizo mal la persona esta son en dos aspectos, tanto en no haberse apartado del mal, en todos los pecados que enumeran nuestros sabios, a partir de los cuales vienen estas contaminaciones en la piel, en la ropa y en el hogar, pero también la otra equivocación es en el hacer el bien, porque se alejó de Dios, como está anunciado, y justo Mahane Moshavó. Él se alejó y alejó a la gente, y por lo tanto, él debe ahora en su castigo vivir fuera, estar alejado. Y el camino nos dice el Netivot Shalom para purificar a la persona llamada Metzorá, llamémoslo leproso para tener un nombre general, es solamente por una reparación doble. Tanto lo que él ha dañado en el apartarse del mal, tanto en lo que ha dañado en el hacer el bien. Y esto está insinuado en los dos aves, en los dos pájaros. Porque un pájaro lo habrán de inmolar, como dice la traducción del Rabbi Deri, y lo pondrán sobre aguas vivas, las aguas vivientes, ¿no es cierto? Así lo dijo, en aguas puras, eventualmente, o aguas surgentes. Y entonces dice, Umidamá y ya lleva dos. Y con la sangre de ese animal, de ese pájaro, habrá de salpicar en 7 aspectos, mientras que el pájaro que va a quedar vivo lo deja libre, que se vaya sobre la faz del campo. Entonces dice el Netivot Shalom, tal como lo hemos aprendido en los libros sagrados, dice, el tema de los dos pájaros del Metzorá se asemeja mucho al tema de los dos machitos cabríos, los dos cabras de Yom Kippurim, donde uno de ellos, que era sorteado por el Cohen Gadol, hacía las veces de un corbán hatat, un corbán por el pecado que hizo el pueblo y la comunidad. El segundo se lo dejaba libre y se vaya a la Azazel Amidbar, quiere decir hacia el desierto, hacia un peñasco en el desierto. Y por lo tanto dice, los dos machos cabríos de Yom Kippurim están también relacionados íntimamente con los dos aspectos del pueblo judío. Sur Merab hace todo. El apartarse del mal y hacer el bien. Igual, es exactamente lo mismo. Entonces, el Seir Azazel, ese cabrito que se lo dejaba ir al desierto en manos de una persona designada, era con respecto al apartarse del mal. Como dice el libro de Baikra, Benastá Asaid Alab Kola Voluntad Meredes Gizera. Así dice nuestra perashá la semana después de Pesach, perdón, Mahalemot. Vamos a ver entonces que dice ese escenario tan particular que dice que habrá de portar consigo todas las transgresiones del pueblo de Israel hacia una tierra decretada, Eretz Gizera, y el Seir la Hashem, ese otro Seir, ese otro cabrito que se inmolaba, que se sacrificaba para Kadosh Baruj Hu, tiene que ver con el Aseto, tiene que ver con el accionar, pero por el lado bueno, porque ese Seir, ese pecado, volvía a acercar nuevamente a Israel a su Padre Celestial y volvía a iluminar las almas de los hijos de Israel para que vuelvan a poder fusionarse con su Padre Celestial. Y así, de esa forma, son estos dos pajaritos que habla la Perashá. El primero, que Neget Asetov, primer pájaro con respecto a hacer el bien. Y por eso, Shahatoto lo habría de sacrificar al Maim Haim sobre aguas vivas y habría de salpicar 7 veces, como hacía el Cohen Gadol su rutina. Y después, obviamente, ese era con respecto al Seir, equiparado con el cabrito que se elevaba a Dios. Que eso, su sangre, la del cabrito, el Cohen la ingresaba al Kodesh HaKodashim,
entraba con su sangre. ¿Se acuerdan como en Yom Kippur decían, Beka, Haya Omer? Y así decía el Cohen, Ajat, Ajat de Ajat, Ajat Ustaim, Ajat de Shalosh, hasta 1 y 7. ¿Y eso para qué venía? Dice, de esa manera él volvía a vincular, a unir al pueblo de Israel con su creador. Y después, frente a la realidad del apartarse del mal, el segundo pájaro tiene que quedar libre, tiene que sobrevolar sobre la faz del campo. Y ese es el Seir Azazel, equiparado con el otro cabrito que se iba al desierto, de Shalajo Toa Midbara, dejarlo irse libre al desierto. Con una persona, por supuesto, llegaba en un peñasco muy elevado y allí se lo arrojaba. Y con él se terminaban las pecados de Am Israel. Dice entonces todo eso, lo explicaba el Ramban, el Moshe ben Nachman, Shehu Kesod Seir Mistalea. Dice, ese pájaro que se envía es el secreto íntimo también del Seir, del cabrito que se solía enviar. Y en este Seir, explica el Ramban, en este cabrito tenía una fuerza de impureza tan potente que si lo mandaban a un lugar habitado, a un radio urbano, podría llegar a contagiar con su impureza a toda la población y por lo tanto lo tenían que enviar bien lejos al desierto. Y en el Metzorá, en esta persona que ocupa el escenario nuestro de la Perashá, que es un het prati, no es un pecado comunitario, es un pecado personal, individual. Dice, no hay que enviar el pájaro al desierto, alcanza con que lo arrojen sobre la faz del campo, que es también donde no hay personas en ese momento. Y por medio de estos dos pájaros, dice Rabino de Slonim, él transforma el nega, el daño, la herida, en oneg, en algo placentero, en algo tan importante, y por lo tanto va a lograr el paso siguiente de regocijarse, deleitarse con su creador. Y esto es lo que dice la Masejet Negaim, el tratado de Negaim de la Mishnah, de daños corporales, en este caso, en el capítulo 14, la Mishnah Hei, la quinta Mishnah, dice, Mitzvatam shel shtei atziporim, שיהיו שתיהן שוות במראה ובקומה ובדמים ולקיחתם כאחת. Estos dos pájaros no eran casuales, no, tenían que ser idénticos en el aspecto, en la altura, en el precio, si se compraron, y tendría que tomarse al unísono. Quiere decir, así es como el ejemplo del juicio con respecto a los Se'irim de Yom Kippur. Igual, los cabritos estos que se llevaban delante del Cohen tenían que ser iguales, de la misma forma. Y entonces, dice el Netivot Shalom, para acercar un principio de este final, porque es un tema muy extenso, por supuesto, ya me he pasado de mi tiempo presupuestado, y si aparentemente deberíamos por lo menos pensar en una dificultad, porque el orden del versículo del Teilim es Sur Meraba Seto. Apártate del mal y haz el bien. Primero apartarte del mal y después hacer el bien. ¿Y por qué entonces dijimos, dice aquí en la Torá, que se hace la shejitá, la matanza del tzipor, del pájaro, y se hacen 7 salpicadas, que es con respecto al hacer el bien? Y después, porque es donde se produce la unión, ¿no? Y después se envía al tzipor, al pájaro viviente que está vivo, que tiene que ver con Sur Merá, para corregir los pecados, como el Seir, el cabrito que se iba al desierto. Dice, y basado en esta dificultad que te estoy planteando, también es difícil comprender los de los dos cabritos en Yom Kippurim. Dice que primero
se ocuparon del cabrito para Hashem, está relacionado fundamentalmente con el Corbán, y el Corbán era para hacer todo, hacer el bien, porque en última instancia era para acercarme a Dios, unir a Israel a su Padre Celestial, y solamente después corregían sus pecados con su Marrá por medio de ese cabrito que se arrojaba, se mandaba al desierto. Y entonces dice, encontramos que se dijeron dos explicaciones en eso que está escrito, Sur Merraba Setor. Apártate del mal y haz el bien. Desde el punto de vista literal, hay que anteponer el apartarse del mal como condición sine qua non para luego hacer el bien. Porque mientras yo no me aparte del mal, entonces es Ulerrayá, Amar Hashem, Malejales Juki. Y al malvado dirá Dios, ¿para qué vienes tú a contar cuál es mi ley? Y por lo tanto, supuestamente antes me tengo que apartar del mal, dice, y solamente después hacer el bien. Pero hay otros que explicaron, Sur Berra Aliede Aceptó. Maravilloso. Dice, apártate del mal por medio de hacer el bien. Y a partir de lo que tú haces el bien, llegarás también a apartarte del mal. Esta regla dice, ¿en qué camino vas a ir tú, ser humano? Depende, eventualmente, que la persona, depende de la persona que hace teshuvá por temor, entonces, Pekuda Kamá da ir atashem. Para esa persona, la orden primaria y primigenia es temor a Dios. Y tiene ante todo, si es el temor a Dios lo que tiene que regular su vida, tiene que apartarse del mal. Y solamente después tiene hacer el bien. Pero si tú, dice Rabino de Slonim, vas a retornar a Dios en Teshuvá por amor, esa Teshuvá tiene una fuerza impactante. ¿Sabes por qué? Dice la Gemara que tus cosas alevosas, aquello que hiciste adrede, se te transforma a ti en un mérito. No que se te anula, en un mérito. Todo aquello malo que yo pude hacer. Entonces, dice el rey David, al cual Peshaim Tejasea Abba, sobre todo los Peshaim, que son las actitudes negativas, no solamente las acciones negativas, lo habrá de cubrir el amor. Por lo tanto, la fuerza del amor, obviamente, marca que se cumple en él el apartarme del mal por medio del bien. Porque a partir de que yo retorno mi sincero arrepentimiento a Kadosh Baruj Hu con amor, entonces ese amor con el cual yo vuelvo, y no por temor, ese amor viene a cubrir todo lo malo, todo lo oculto, todo lo que hice, todo lo que pensé mal, todo lo que hablé mal, todo lo que hice mal. Y entonces, a partir de allí, ese retorno a Dios, entonces el mal se desaparece completamente. Y en estos 12 airim, en estos dos animalitos, cabritos, y en estos dos tziporim, en estos dos pájaros, la Sagrada Torah escribió cuál es el nivel deseado y más elevado de la Teshuvah. Para que sepamos todos, ahora que llega Pesach, es otro Rosh Hashanah para nosotros. Y en última instancia, la Teshuvah me ahavá, el retorno por el lado del amor. Entonces allí vamos a poder hacer antes el bien, mucho antes de apartarnos del mal. Y entonces, aquí es donde el Netivot Shalom nos da esta señal. Y esta señal nos dice que el mejor condimento que podemos tener en nuestra vida es esta. Sur Merá Ba'asetov. Apártate del mal para hacer el bien. No me cabe ninguna duda. Pero el apartarme del mal para hacer el bien necesita tener una conducta en la vida. Yo no me puedo apartar del mal porque tengo miedo de lo que me va a pasar. No por el temor al castigo, sino que me voy a apartar del mal porque activamente quiero, deseo, anhelo poder separarme de eso, poder ser una persona diferente. Entonces, el Metzorá
solamente a partir de eso va a poder volver al campamento. Porque las enfermedades se curan, felizmente. Este tipo de enfermedades que nos acometen simplemente porque hemos perdido de una u otra manera la brújula de lo social, la brújula de lo humano, la brújula del ser moralmente digno. Y es por eso que viene la Perashá a llevar a este escenario de la curación del Metzorá con la curación del pueblo judío en Yom Kippur. Esa es la impactante unión que hay entre Hag Pesach y Yom Kippurim, que tienen una relación, por supuesto, también en todo lo que representan estos 7 días de Pesach. Y en estos 7 días de Pesach les voy a regalar solamente un comentario que hicieron los Jajamim. Pesach está marcando, obviamente, un calendario muy particular. Y ese calendario muy particular es que Pesach tiene la fuerza de poder mostrarnos a nosotros lo que es el próximo Luaj del año, porque los días de Pesach eventualmente van conformando todo lo que es el próximo tiempo. Me quedo unos minutos más con ustedes nada más, les pido disculpas, y entonces vamos a ver que, un minuto, a ver, aquí, sí, ahora vamos a ver, entonces los Jajamim dijeron, el calendario de Pesach tiene una virtud, y una virtud muy importante. ¿Cuál es? Es la relacionada con las letras. Ustedes saben que las letras son mensajeras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos días tiene Pesach? Dicen, tiene 7 días, ¿verdad? Entonces, anotamos Aleph, Bet, y después Gimel, después Dalet, después Hei, después Vav, y después Zayin. Bien, ahora, lo que nos hacían los Jajamim es, ok, ahora busquemos eventualmente la relación que tiene esta letra, la primera con la última. La última del abecedario es la Tav. La anteúltima del abecedario, ustedes todos saben, y si no se los enseño, hoy perdón, es la letra Shin, ¿no? Es la letra Shin. Vamos a ponerlo aquí. La anteúltima, la antepenúltima, mejor dicho, es la letra Reish. Y la que le sigue, después, contando desde el final para arriba, es la letra Kuf. Tav, Shin, Reish, Kuf. Kuf, Reish, Shin, Tav. Muy bien. Después de la Kuf viene, en orden descendente, la Tzadi. Después de la Vav viene la Pei. Y después de la Zain viene la Ain. Y entonces dijeron, esto se llama, para que ustedes lo sepan, Et Bash. ¿Ven? Aleph Tav, Pet Shin, Et Bash. Entonces, si ustedes toman el primer día de Pesach, el primer día de Pesach, vamos a saber que cuando fue el primer día de Pesach, el primer día de Pesach va a ser Shabbat. Bueno, la Tav es de Tisha B'Av. Tisha B'Av este año va a ser en Shabbat. Marca eso el calendario. Bien, y así sucesivamente. La Bet va con la Shin. La Bet va con la Shin. ¿Qué significa Bet? Bet significa el segundo día de Pesach. ¿Cuándo va a ser? Domingo. Entonces, aquí, para decir muy bien, la Shin se refiere a Simchat Torah, Shmini Atzeret, va a ser un día domingo. Gimel va con la Reish. ¿Qué quiere decir Gimel con la Reish? El tercer día de Pesach, que es de lunes, va a ser Rosh Hashanah, la Reish. Y el día siguiente, que se llama el 1, 2, 3, el cuarto día de Pesach, que va a ser este año, sábado, domingo, lunes, martes, va a ser, perdón, me confundí. El Ashin, que es el domingo, es Shavuot, perdón, Shavuot. El
el miércoles, sábado, domingo, lunes, martes, va a ser la Kuf, Kriyat Torah, va a ser Simchat Torah. Aquí está Simchat Torah. Esto es martes. Miércoles tienen la Tzadi. Todo el mundo sabe que la Tzadi se refiere a qué? A Tzom Kippur. Quiere decir, el ayuno de Yom Kippur va a caer, por supuesto, ¿no? Dijimos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Muy bien. Después tendremos el sexto día de Pesaj. En este caso va a ser Purim. ¿Y cuándo fue Purim? Purim fue justamente el jueves, ¿verdad? Con jueves. Cayó jueves este año. Muy bien. Y después viene el séptimo día de Pesaj. Y el séptimo día de Pesaj, Zain de Pesaj, ya es una fiesta muy nueva, que es Atzmaut. El día de Yom Ha'atzmaut, que va a caer, por supuesto, si empezamos por sábado, un sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El Yom Ha'atzmaut que va a ser, si Dios quiere, el viernes. Bueno, todo esto es un pequeño regalo para interpretar cómo Hag Pesach eventualmente, cómo Hag Pesach representa un tiempo muy importante, porque está marcando todo el calendario prácticamente. Pero esto es como dicen los Jamil, Zil Gmor, el resto ve y estudia, porque ese es el objetivo. Y el objetivo de la noche sagrada de Hag Pesach no pasa solamente por comer, por supuesto que la comida es muy importante porque es lo que es el sentido del Yom Tov y Shabbat que coincide con Yom Tov, sino que es el regalo que nos permite la tradición de sentarnos, las generaciones, y lo deseo para todos ustedes también, sentarse las generaciones alrededor de una mesa y volver a editar en conjunto aquello que se transforma tal vez en la sisma, en el código fundacional de Hag Pesach, Bechol Dor Vador, Hayab Adam, Hidot et Atzmo, Keilu Hu, Yatzal Mitzrayim. En cada generación de verse la persona a sí mismo como si él mismo estuviera saliendo de Egipto. Harambam, cuando escribe en su Agadá esto, que es una de las primeras Agadot que salieron en el siglo XI, Rambam dijo, Bechol Dorvador, Hayab Adam, Leharot et Atzmo. En cada generación debe la persona demostrarse a sí mismo, como si estuviera saliendo no mostrarse solamente en el físico, sino demostrarse. Y ese es el desafío que tenemos que transmitir, padres a hijos, abuelos, a nietos. Y este es el regalo que nos hace la Sagrada Torah todos los días del año, una vez a la semana y una vez cada año cuando llega Pesach. Por eso tenemos de mayor a menor, todos los días, una vez por semana y una vez al año. Alguien tiene que aprovechar alguna realidad, ¿no? Bueno, Shabbat Shalom, que tengamos Chodesh Tov. Y bueno, esperemos tener un show antes de Hag Pesach. Veremos la semana que viene, hay que revisar el Hametz. Pero vamos a tratar de poder llegar a todos. Muchas gracias, Tizkur Shanim Rabot, Nahimot Petobot. Gracias por acompañarnos.